El día del viaje para las vacaciones en familia, mi hija dijo, nosotros votamos, tú no vas a venir más con nosotros. El lugar de los viejos es en casa viendo TV. Todos se rieron a carcajadas. Yo solo asentí y dejé que se fueran. Pero al llegar al aeropuerto, se encontrarían con una sorpresita que yo les dejé. Todos regresaron llorando. Me llamo Marco Antonio, tengo 74 años, fui ingeniero civil, dueño de constructora, padre de 2 hijas y abuelo de 3 nietos que solían llamarme su héroe cuando eran pequeños. Ahora soy el jubilado. Al menos así me hicieron sentir esa mañana de Viernes Santo, el día en que debía embarcar con mi familia para las vacaciones que yo mismo pagué. Planeé y esperé por meses. Primero quisiera agradecer al canal Sed de Venganza por el espacio donde podré desahogarme. Y si usted, espectador, pudiera ayudarlo suscribiéndose, me haría muy feliz. En fin, vamos a mi historia. Desperté temprano como siempre. Me puse mi camisa polo azul favorita, la que mi esposa decía que combinaba con mis ojos antes de partir. Me afeité, lustré mis zapatos solo, algo que ni siquiera necesitaba haber hecho, y bajé a la sala con mi maleta lista. Estaba ansioso por ese momento. Íbamos a la costa, al mismo hotel donde pasamos una Pascua en 2009, cuando aún éramos una familia de verdad. Era mi manera de intentar revivir un poco de aquello. La mesa ya estaba puesta, pero el ambiente era diferente. Las risas eran contenidas, las miradas intercambiadas entre mi hija mayor Laura y su marido Rodrigo, como si escondieran algo. Los nietos ya ni disimulaban el desprecio silencioso. Felipe, el mayor, apenas levantó los ojos del celular. Fue entonces que Laura me llamó a la terraza con esa voz suave de quien prepara un golpe y lo envuelve en terciopelo. «Papá, siéntate aquí rapidito. Queremos conversar un minutito con usted», me dijo con un tono dulce pero forzado. Me senté, sonreí, pensé que sería alguna sorpresa, tal vez un nuevo plan para las vacaciones, pero la sorpresa fue otra. Mira, conversamos mucho y llegamos a la conclusión de que tal vez no sea buena idea que usted vaya en este viaje. Me quedé en silencio por un instante. Pensé que era broma. ¿Cómo así?, pregunté tratando de mantener la calma. Es que usted ha estado mal, ¿no? Se duerme temprano, se queja del calor, se molesta con el ruido. Los muchachos quieren disfrutar. Votamos y creemos que es mejor que usted descanse aquí. Se queda con la tele prendida, su café, sus crucigramas. La frase final fue la gota que derramó el vaso. Nosotros votamos. No fue una conversación. Fue una decisión unilateral tomada a mis espaldas, como si yo fuera un mueble incómodo que decidieron dejar en casa. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia e incredulidad. Yo había comprado los pasajes, reservado el hotel, pagado las maletas nuevas, incluso la de la propia Laura. Había planeado paseos pensando en los nietos. Tomé en consideración hasta la dieta de mi hija, asegurándome de que el hotel tuviera opciones veganas. Y aún así, fui descartado como un peso. No lloré, no discutí, simplemente me levanté, tomé mi maleta con calma, saqué de ella mis pocas cosas, algunas ropas ligeras, mi gorra, mis medicamentos, mi botellita de agua, y la puse de vuelta en el armario. Laura me observaba con una expresión que mezclaba culpa y alivio. Parecía satisfecha de que yo hubiera entendido sin drama. Usted entiende, ¿verdad, papá? Es mejor así. Asentí con una media sonrisa. Una de esas sonrisas que no vienen de la alegría, sino de la certeza. La certeza de que algo había cambiado para siempre. Volví al sofá, prendí la televisión y esperé, no por el noticiero, sino porque ellos salieran de casa. A partir de ahí, todo lo que vendría sería milimétricamente planeado. Ellos aún no sabían, pero acababan de firmar su propia humillación.
Los vería llorar, no por maldad, sino por justicia, porque el hombre que ellos creen que solo sabe ver televisión, aún era el dueño de todo. Y en mi cabeza, el plan ya estaba en marcha. Lo que vino después de la frase de mi hija no fue sorpresa, pero fue lo que selló todo. No dije nada. Simplemente me levanté del sofá. Caminé hasta la terraza y me quedé ahí parado. Era como si el mundo se hubiera vuelto más silencioso, no por la ausencia de sonido, sino por la ausencia de valor. Valor humano, valor de sangre. Pasaron por mi lado como si yo fuera una alfombra vieja en el camino, un mueble anticuado que ocupa espacio en la sala, y nadie tiene valor de tirar por vergüenza, no por afecto. Mi nieto se rió, ese mismo muchacho al que enseñé a andar en bicicleta y a nadar. Se rió y dijo, «Uf, ahora sí va a ser divertido». Eso se clavó como un clavo oxidado en la carne. Y ahí, en ese instante, me di cuenta de que no era solo rechazo, era celebración por mi ausencia. Estaban aliviados de que yo no estuviera con ellos. Vi a cada uno cargar sus maletas, todas compradas por mí. Una de ellas incluso tenía la etiqueta que yo mismo recorté el día anterior. El carro que usaron para salir era el mismo que había pagado en el último cumpleaños de mi hija, como regalo para facilitar la rutina de la familia. Ella agradeció con un beso rápido, más preocupada por postear el regalo en Instagram que por mirarme a los ojos. Ahora ese mismo carro me dejaba atrás, lleno de carcajadas, expectativas y una euforia que solo existía por mi exclusión. Mientras atravesaban el portón, mi hija aún tuvo la audacia de voltear y decir, «Cuida la casa por nosotros, papá», como si yo fuera un cuidador, como si ya no hubiera cuidado toda la vida de ellos, de la casa, de las cuentas, de los problemas, de las enfermedades, de las crisis, de los errores y de las decisiones tontas que siempre terminaban cayendo en mis manos. Solo levanté la mano en un saludo breve, sin emoción, sin dolor aparente, porque cuando la dignidad es herida de forma tan profunda, deja de sangrar, se endurece, y yo ya estaba endurecido. La puerta se cerró, el motor arrancó, el portón eléctrico se cerró, y entonces el sonido de mi respiración fue lo único que quedó. Entré, cerré las cortinas y desconecté el Wi-Fi. Todo parecía funcionar en cámara lenta, pero dentro de mí un reloj se había despertado. No era un reloj de odio, era un reloj de justicia, una cuenta regresiva para devolverles el sabor exacto del abandono, de la frialdad, del desprecio. Ellos pensaban que habían ganado, que el viejo sería dejado atrás, mientras ellos celebraban, pero olvidaron quién construyó cada centímetro de esa estructura. ¿Quién aún sostenía los hilos invisibles del confort que los mantenía arrogantes y seguros? En la cocina, miré la taza que siempre usaba en viajes. Estaba en el escurridor. La tomé, la llené de café y fui a mi cuarto. Encima de la cama, vi la camisa polo que había separado para usar en el aeropuerto. Aún olía a suavizante. La guardé de vuelta en el armario. Ya no era necesaria. Pero en ese mismo instante supe. El viaje de ellos apenas había comenzado, y ya estaba condenado, porque el piloto del avión que los sostenía aún era yo. Y mientras ellos reían dentro del carro, yo ya estaba decidiendo qué botón apretar primero, porque sí, ya estaba actuando. Cuando el silencio se estableció en la casa, y el polvo de sus risas desapareció en el asfalto, fui hasta mi cuarto. El mismo donde dormí con la madre de mi hija por más de 30 años. Ella, si aún estuviera aquí, habría dicho, «No dejes esto barato». Pero yo no necesitaba incentivo. Ya estaba decidido. Me senté en la poltrona que daba a la ventana. Miré hacia afuera y dejé que el café se enfriara. Ahí, con el celular en una mano y la memoria de la escena aún vibrando en mis huesos, comencé a actuar. Primero el banco, no la aplicación,
porque siempre preferí resolver estas cosas con gente de verdad. Llamé directo a mi gerente, un muchacho educado que siempre me hablaba con cierto nerviosismo, tal vez por miedo de equivocarse con alguien que maneja cuentas más antiguas que la mayoría de sus clientes. Pedí la cancelación inmediata de las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta. Eran 4. 3 a nombre de mi hija. Una a nombre del yerno. Cada una usada regularmente para mantener el estilo de vida que ostentaban en las redes sociales. Ropa de marca, cenitas en restaurantes, juguete nuevo para el nieto mimado, y todo eso estaba técnicamente en mi RUT. El segundo paso fue en la notaría. Llamé a la misma donde registré años atrás el poder que le daba a mi hija la facultad de resolver cuestiones bancarias y jurídicas en mi nombre. En ese momento dije que era para facilitar en caso de que me enfermara. La empleada, gentil como siempre, me dijo que podía cancelar todo con un clic, y con el pedido verbal grabado y autenticado posteriormente, autoricé. Y en menos de 5 minutos, mi hija dejó de ser mi apoderada. Dejó de tener control sobre cualquier peso, cualquier documento, cualquier firma que involucrara mi nombre. Por último, la llamada más importante, la agencia de viajes, y esa fue, personalmente, deliciosa. Años atrás, cuando mi esposa aún estaba viva, contratamos un plan vitalicio de viajes familiares con una agencia que valoraba la fidelidad. Desde entonces, todas las grandes vacaciones fueron hechas por ellos. Pasajes, reservas, traslados, guías, todo personalizado. Y como siempre fui metódico, todas las reservas, aunque destinadas a la familia, fueron hechas a mi nombre. La titularidad era mía, y nunca transferí eso a nadie. La empleada me reconoció inmediatamente cuando contestó el teléfono. Preguntó si quería confirmar el vuelo del grupo. Respondí calmadamente, en realidad quiero cancelarlo. Silencio del otro lado. Entonces preguntó, dudando, ¿todo el grupo, señor? Y yo confirmé. Cancelé los pasajes, los traslados, el voucher de entrada al hotel, el paseo turístico y hasta la cena reservada para la primera noche que yo mismo había incluido como sorpresa. Cada ítem fue cancelado con mi número de cliente y mi clave vocal de seguridad. En el sistema, nadie más podía revertir eso sin mi autorización expresa. La funcionaria hasta trató de confirmar si todo estaba bien, como quien duda de su propio oído. Todo estaba bien, todo cancelado. Colgué el teléfono y apoyé la cabeza en el respaldo de la poltrona. Afuera, el sol de la mañana ya se mezclaba con nubes. El día tenía sabor a limpieza, a justicia siendo hecha sin gritos, sin escándalos, sin necesidad de bajar el nivel. Era solo una línea tras otra siendo tachada en silencio. Una por una, los pilares de la arrogancia de mi hija estaban siendo quitados debajo de ella, y ella aún no tenía idea. Mientras su mundo parecía estar finalmente libre de mí, era yo quien estaba libre de ellos, libre de la ingratitud, de la prepotencia, de la manera como usaron mi edad como sentencia. Viejo, dijeron, como si eso fuera ofensa, como si olvidar que yo era viejo cuando pagaba el alquiler, compraba el carro, prestaba el nombre, fuera más fácil de tragar. Pero ahora no habría más que masticar. Todo lo que ellos consumían ahora se disolvía en el aire, y yo apenas podía esperar por el momento en que llegarían al aeropuerto, porque ese sería solo el primer colapso. Mientras yo tomaba mi desayuno lentamente, en silencio absoluto, imaginaba el caos a punto de instalarse. Conociendo a mi hija, debía estar en el auge de la emoción en ese momento, liderando esa pequeña procesión de superioridad por el hall del aeropuerto, cargando bolsos comprados con mi dinero, usando pasajes emitidos a mi nombre y con esa mirada de quien cree que está en control de todo, probablemente burlándose de mi ausencia, repitiendo la broma de que el lugar de los viejos es en el sofá viendo el noticiero viejo,
como dijo más temprano. Esa frase aún resonaba, pero ya sin herir. Ahora solo alimentaba mi clareza, porque toda humillación, cuando es bien digerida, se vuelve combustible. En el aeropuerto siguieron hacia el mostrador de check-in con las maletas llenas de ropa que, irónicamente, fueron compradas con la misma tarjeta que ya había sido cancelada. El vuelo estaba previsto para las 2, directo a Cartagena, el viaje de los sueños, el viaje que yo ayudé a planear con meses de anticipación, incluyendo un itinerario personalizado, vuelos con asientos preferenciales y recepción con chofer en el destino. Todos esos detalles estaban ligados a un único nombre, el mío. Y era exactamente eso lo que nadie ahí parecía recordar. O si recordaban, preferían ignorar. Como si yo fuera apenas el pasaporte viejo de un confort actual. Se acercaron al mostrador con ese aire triunfante, con la certeza de que la funcionaria simplemente escanearía los boletos y daría una sonrisa simpática. Pero cuando la empleada digitó el número de la reserva, el semblante cambió. Un pequeño pliegue surgió entre sus cejas. Intentó una vez más, verificó el sistema, llamó a otra colega, y entonces miró a mi hija con ese tono profesional que trata de suavizar lo inevitable. Señora, la reserva que consta aquí fue cancelada a las 08:12 de la mañana de hoy. La confusión comenzó con incredulidad. Mi hija seguramente exigió explicaciones. El yerno debe haber tratado de hacer el tono de voz más grave, como si la autoridad bastara para restaurar un viaje. Pero las empleadas mantuvieron el protocolo. El titular de la reserva canceló todos los boletos y bloqueó la opción de reemisión. Pidieron tratar de reactivar, pero escucharon un «no es posible sin la autorización del titular», y yo, en ese momento, ya estaba poniendo un nuevo café a hervir, tranquilo, en paz. El nieto que antes se rió de mi exclusión como si fuera un chiste interno, ya debía estar comenzando a inquietarse. El yerno probablemente comenzaba a transpirar, dándose cuenta de que algo mayor estaba en curso. No tenían plan B porque siempre creyeron que el confort venía automáticamente, como si fuera parte de quienes eran. Pero el confort nunca fue derecho de ellos. Era concesión mía. Lo peor, imagino, fue a la hora de recuperar las maletas. Ya habían sido despachadas previamente con el sistema automático y ahora necesitaban ser retiradas como equipaje no embarcado. Más filas, más burocracia y más exposición pública de su confusión. La funcionaria del mostrador entregó un formulario de cancelación y otra pidió que liberaran la cinta reversa para la devolución. Mientras tanto, familias completas embarcaban, parejas sonreían, niños balanceaban pasajes en las manos. Pero para los míos, ese aeropuerto se volvió escenario de vergüenza. Por primera vez, el mundo no giraba a su favor. A esa altura, comenzaron a sospechar, comenzaron a mirarse entre sí, tratando de entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. No había tormenta, no había hacker, no había error de sistema, solo estaba yo, el mismo hombre que dijeron que debería quedarse callado, sentado viendo televisión. La diferencia es que en vez de novela, decidí ver su caída con el mejor ángulo posible. Desde mi propia casa, en silencio, con café caliente y dignidad intacta. Trataron de reprogramar. El sistema bloqueó. Trataron de hablar con la agencia. La respuesta fue directa. El cliente titular suspendió el paquete y removió todos los nombres de la reserva. Eso para mí era el sonido de la dignidad siendo restaurada centímetro por centímetro. Me quedé pensando si alguien ahí tuvo valor de preguntar por qué él hizo eso, pero lo dudo. Demasiada arrogancia para asumir culpa. Aún debían pensar que era solo drama de viejo, como siempre dijeron. El viejo, en este caso, que compraba pasajes, pagaba alquiler, financiaba carro, mantenía tarjeta adicional
y aún sonreía ante todo ese desprecio. Pero ahora, mientras ellos estaban en un aeropuerto sin destino, enfrentando la realidad de no ser nada sin el hombre que tanto se empeñaron en disminuir, yo apenas respiraba profundo, porque por fin el juego comenzó a cambiar, y la próxima etapa sería aún más amarga para ellos. La confusión en el aeropuerto no fue el fin. Fue apenas el primer tropiezo de una caída lenta e inevitable. Después de ver los pasajes cancelados, de recoger las maletas de vuelta y de tener sus intentos frustrados de reprogramar o resolver el problema con la agencia de viajes, mi hija y su familia decidieron que no podían dejar que el orgullo se diera tan pronto. En vez de volver a casa o, más sensatamente, pedir disculpas, decidieron seguir con el viaje por cuenta propia. Aún tenían esperanza de que el hotel al menos los acogiera. Después de todo, en sus cabezas, quien paga todo debe seguir pagando, incluso después de ser humillado en su propia sala. El hotel reservado era de alto nivel, resort en la playa, desayuno continental, piscina de borde infinito, atención personalizada. Un tipo de lujo al cual se acostumbraron rápido de más, como si fuera parte del ADN de la familia. Un lujo que hasta ahí era sostenido discretamente por mí. La reserva había sido hecha a mi nombre, con pago anticipado, claro. Yo que financié todas las etapas de ese paseo, antes incluso de saber que sería descartado como un peso. Llegaron en taxi después de pagar caro por una carrera, ya que el carro que usarían era también mío, y el seguro había sido suspendido junto con el acceso al rastreador. Tal vez aún creían que al presentarse con rostros confiados, maletas de marca y voces firmes, el mundo se reacomodaría a su alrededor. Pero la recepción de hotel no es ilusión, y el sistema del hotel no se inclina ante la arrogancia. Imagino la escena con precisión, porque conozco a cada uno de ellos. Mi hija adelantándose, sonriendo al recepcionista, pasando nombres y detalles de la reserva con un aire de superioridad controlada. Mi yerno atrás, verificando el ambiente, ya anticipando los servicios, y mi nieto impaciente con los audífonos en el cuello, como si las vacaciones fueran un derecho universal. Hasta el momento en que el recepcionista frunció el ceño. Digitó, buscó, volvió a verificar, y entonces, con ese tono corporativo y educado, dijo: «Señora, lamentablemente la reserva vinculada al nombre proporcionado fue cancelada esta mañana. Consta aquí como cancelación por decisión del titular». Ella seguramente trató de argumentar. Explicó que el viaje era de toda la familia, que las maletas estaban listas, que era un malentendido. Pero el sistema era claro. El señor titular de la reserva solicitó la cancelación total y bloqueó cualquier nueva hospedaje vinculada al RUT original. Fue en ese momento que el rostro de mi yerno debe haber perdido color. Estaban oficialmente sin lugar para quedarse, en medio de un destino turístico movimentado, sin reserva, sin apoyo de la agencia y con las tarjetas principales bloqueadas. Tratar de reservar otro hotel ahí en el susto significaba desembolsar más de lo que tenían, y las tarjetas, claro, ya habían sido inutilizadas por la mañana. Sin dinero en mano y sin plan B, les quedó sentarse en el lobby, ante miradas discretas de otros huéspedes que pasaban, y digerir lo que estaba pasando. El nieto, acostumbrado a caprichos, debe haberse irritado. Tal vez hasta culpó a la madre o al abuelo ausente. Pero en el fondo, todos sabían. Eso no era mala suerte. Eso era consecuencia. Cada paso que di fue medido, pensado, calculado con el cuidado de quien pasó años escuchando bromitas, siendo interrumpido, tratado como figurante en su propia historia. Mientras tanto, yo aún en la casa silenciosa, leía un libro que hacía tiempo quería terminar. La calma era absurda. No había rencor. Apenas una sensación de justicia. Por primera vez,
Las decisiones volvían a mis manos, no como represalia, sino como respuesta. Ellos trataron de borrarme del viaje, como quien retira un mueble viejo de la sala, pero olvidaron que el inmueble era mío. Y ahí, en ese lobby de hotel, sin reservas, sin confort y sin piso, comenzó a surgir el primer esbozo de arrepentimiento. Pero aún había más por venir. Después de todo, acababan de descubrir que no podían volar. Ahora sabrían que tampoco podrían aterrizar donde quisieran. Todo aquello que dieron por garantizado iba a desaparecer pieza por pieza, y aún tenían mucho camino por delante antes de volver a casa, si es que aún tenían una casa para llamar hogar. A esa altura, el viaje que comenzó con risas y exclusión ya se estaba deshaciendo en tiempo real. Del aeropuerto al hotel, todo lo que fue construido con base en su arrogancia se desplomaba como un castillo de naipes al menor soplo de realidad. Pero la lección aún no había terminado. Y una de las piezas centrales de la vida moderna, el confort silencioso de una tarjeta que siempre funciona, estaba a punto de desaparecer también. La tarjeta de crédito que mi hija usaba estaba vinculada a mi cuenta. Ella la había pedido años atrás diciendo que era solo para emergencias, y con el tiempo se volvió la línea principal de crédito de ella, del yerno e indirectamente hasta de mi nieto. Ropa, reservas, restaurantes, mimos, suscripciones digitales, todo pasaba por ahí. Durante años cerré los ojos al abuso. Justificaba internamente como parte del amor de un padre que creía que ofrecer era sinónimo de ser querido. Pero la cena de la exclusión había mostrado con una claridad cortante que todo lo que veían en mí era conveniencia. Un financiador silencioso, un nombre en el extracto, un viejo en la sala viendo televisión. Por eso, cuando llegué al ítem de la tarjeta en mi lista de acciones esa mañana, no dudé. Llamé al banco, pasé por las etapas de verificación y pedí la cancelación inmediata de las tarjetas adicionales. No bloqueo temporal, cancelación definitiva. Pedí también la reversión de todas las autorizaciones automáticas vinculadas a esa tarjeta. Servicios de streaming, apps de transporte, reservas de hotel, alquiler de carro, todo. La empleada, educada, preguntó si había ocurrido fraude. Respondí con la única verdad necesaria. Sí, un fraude emocional. Me dejaron fuera del viaje, pero siguen gastando, como si yo no existiera. Se quedó en silencio por algunos segundos. Tal vez no sabía cómo reaccionar. Tal vez entendía más de lo que podía decir. Mientras tanto, mi hija trataba desde el hotel resolver el problema del hospedaje sin éxito. Decidieron entonces buscar otro hotel, algo más barato, tal vez. Tomaron el celular, abrieron la aplicación, trataron una nueva reserva, tarjeta rechazada. Trataron otro sitio, otro método, rechazada de nuevo. El yerno, más desesperado, trató de usar la tarjeta para comprar pasajes nuevos, rehacer el trayecto, salvar lo que quedaba de las vacaciones. Nada funcionó. Transacción no autorizada, decía la pantalla. Un pequeño aviso, casi irónico, pero suficiente para desmoronar cualquier sentido de control. El banco, como siempre, fue eficiente. Me envió alertas por SMS a cada intento. Una compra de 1.200 negada, después 760. Un pedido frustrado de Uber Black. Y por último, una última tentativa, algo como 90 en una aplicación de delivery. Ni eso pasó. Era como ver en tiempo real el colapso de la torre que ellos mismos construyeron. Estoy seguro de que mi hija, irritada, trató de culpar al banco. El yerno debe haber dicho algo como, «Es problema del sistema», pero en el fondo cada uno sabía. Era mi firma la que sostenía ese estilo de vida. Era mi cuenta la que mantenía en pie el confort que consideraban automático. Y ahora, al remover el soporte, mostré que no era venganza, era revelación. Mostrar cómo todo era frágil cuando se basaba en el desprecio.
El viaje terminó ahí, en ese lobby de hotel, sentados en sillas incómodas, con celulares sin señal, tarjetas inactivas y rostros pálidos. Era un espectáculo silencioso de ruina. El nieto, acostumbrado a todo en la palma de la mano, miraba el piso. El yerno hablaba alto, trataba de imponerse con voz firme, pero su frustración solo hacía eco en el vacío. Y mi hija, la misma que votó para que yo no fuera, ahora sudaba, tratando de encontrar una solución sin conseguir. Mientras tanto, yo seguía con mi tarde tranquila. Preparé un café nuevo, me senté en el patio, observé los pájaros. Había una paz rara ahí, no por verlos sufrir, sino por finalmente ver el peso de mi ausencia ser sentido. Por primera vez estaban enfrentando lo que significa excluir a alguien, no financieramente, sino humanamente. El dinero que perdí en los últimos años jamás sería recuperado, pero en ese instante ganaba algo más valioso, el control de mi dignidad y la conciencia tranquila de que finalmente estaban aprendiendo la diferencia entre tener un padre y usarlo como banco. En la tarde de ese mismo día, después de que cancelé las tarjetas, las reservas, el confort y la pretensa autonomía que creían poseer, finalmente me senté a la mesa de la cocina. El sol ya bajaba en el cielo, proyectando una luz amarillenta e inclinada sobre la cerámica fría. Preparé otro café. Recuerdo el olor, el silencio y la sensación de que finalmente, después de tanto tiempo, estaba diciendo lo que necesitaba ser dicho, incluso sin abrir la boca. Me senté con el celular al frente. Estaba ahí el grupo de la familia. Nombre banal. Viaje de vacaciones. Creado semanas antes por mi hija, lleno de emojis, lleno de mensajes animados, lleno de un entusiasmo que nunca fue dirigido hacia mí. Desde que entré al grupo, nadie preguntaba cómo estaba, nadie respondía a mis sugerencias. Cuando trataba de interactuar, cambiaban de tema. Solo servía como receptor de boletas y confirmaciones. Y esa mañana había sido formalmente desconectado por una votación de gente que solo votaba cuando era para excluirme. La frase aún resonaba dentro de mí, no con dolor, sino con precisión. Tú ya no vas. Vas a arruinar el viaje. El lugar de los viejos es en casa viendo televisión. Era eso. La imagen que tenían de mí. Un peso, un mueble antiguo, un adorno empolvado en el rincón de la sala. Abrí el grupo, vi los mensajes anteriores, un intento frustrado de reembolso, una queja contra el hotel, un audio malhumorado del yerno. Todo fuera de control, todo comenzando a desmoronarse. El silencio ahora era casi simbólico. Nadie hablaba desde las 15 horas. Eran las 18 horas. Probablemente estaban tratando de juntar los pedazos de lo que quedó del viaje en familia. Un viaje donde el concepto de familia claramente no me incluía. Entonces escribí apenas eso. El lugar de los viejos es en casa viendo televisión, sin signos de exclamación, sin odio, sin lágrimas. Solo la pregunta cruda, la misma que usaron contra mí, de vuelta en el momento exacto en que estaban donde eligieron estar, desamparados, y apreté enviar. El mensaje fue visualizado en menos de 2 minutos, primero por mi hija, después por el yerno, por último por el nieto. Nadie respondió, ningún emoji, ningún fue mal, papá, ningún disculpa, abuelo. Solo los 3 palitos indicando que habían leído. Y ahí pasó algo curioso, algo simbólico. El nieto, tal vez el más impulsivo de todos, salió del grupo sin ceremonia. Apenas fulano salió de la conversación, como si la vergüenza no pudiera ser compartida, como si el enfrentamiento con la propia crueldad fuera insoportable. Minutos después vinieron las llamadas. Primero, llamadas silenciosas, el nombre de mi hija parpadeando en la pantalla. Después del yerno, después del número del hotel, aparentemente tratando de encontrarme por otro camino. No contesté ninguna. Lo que tenía que decir ya había sido dicho.
una frase de vuelta, una verdad incómoda. No era necesario nada más. La ironía es que en ese momento, yo, el viejo que debería estar viendo televisión, estaba más lúcido, más presente y más calmado que cualquiera de ellos. Ellos, que me mandaron quedarme callado y en casa, ahora no sabían qué hacer lejos de ella, porque toda la estructura del viaje dependía de mí. Yo era el titular, el fiador, el dueño del carro, el firmante de las tarjetas, el hombre que llamaban viejo, pero que era la columna vertebral del confort que siempre tuvieron. Con el grupo en silencio, puse el celular a un lado. Volví a observar el patio. El cielo ya se teñía de azul oscuro. La luna comenzaba a surgir en el horizonte. Y por primera vez en muchos años me sentí en control. No de una venganza, sino de mí mismo. Había rescatado mi posición, mi dignidad. Y con una única frase, mostré que la memoria también es un instrumento de justicia. Ellos eligieron excluir. Yo apenas mostré lo que pasa cuando quien sostiene decide dejar de ser invisible. Después de enviar el mensaje, dejé el celular en el estante al lado del portarretratos, donde aún figuraba una foto antigua de toda la familia. Una imagen que ahora me parecía más un retrato de un teatro que un reflejo de la verdad. Ese momento congelado de sonrisas combinadas jamás representó lo que se reveló en los últimos días. Yo ahí, en el centro, como si fuera importante, pero hoy tratado como un estorbo descartable. Esa misma noche, tomé las llaves del carro de reserva, el pequeño que casi nadie usaba, y fui hasta la casa de campo, una propiedad que compré décadas atrás con el fruto de un premio que nadie de la familia siquiera recuerda que existió. Era mi refugio, mi territorio de silencio y distancia. El portón se abrió chirriando. El pasto estaba crecido en los laterales, pero la Casa Blanca aún resistía firme. Un sobrado simple con terraza y chimenea, rodeado por árboles altos y un pozo en el fondo. Ahí nadie me gritaba, nadie votaba contra mí. Cuando entré, el olor a madera antigua me acogió como un viejo amigo. La casa estaba fría, pero era una frialdad honesta, diferente del desprecio que me sirvieron en la sala de casa por la mañana. Prendí la luz de la cocina, preparé más café y me senté cerca de la ventana con mi laptop. Sabía que aún había un detalle que ellos no previeron. El carro que usaron para ir al aeropuerto, ese mismo que compré, licencié, equipé con GPS, rastreador y control remoto de abastecimiento, era mío en todos los sentidos, y yo aún mantenía el acceso total al panel digital de él. Accedí al sistema. La ubicación exacta apareció en el mapa. Estaban en un hotel barato cerca del aeropuerto, tratando de entender lo que había pasado. No pude evitar una breve sonrisa. Estaban aprendiendo, tal vez por primera vez en la vida, que lo que parece garantizado puede desaparecer de la noche al día, especialmente cuando se trata de la buena voluntad de alguien que siempre estuvo ahí en silencio. Desactivé el rastreador del carro con 2 clics. Eso significaba que si necesitaran localizar el vehículo por GPS, no podrían. No solo eso. Ajusté el sistema de arranque remoto para bloquear el encendido. El próximo intento de prender el carro fallaría. Y por último, activé la alerta de mantenimiento preventivo, lo que hacía que el carro entrara automáticamente en modo de seguridad al llegar al próximo abastecimiento, y dejé el tanque casi vacío. Sí, sabía que era radical, pero todo había sido radical desde el momento en que me sentaron en una sala, en mi propia casa, para comunicarme que había sido democráticamente excluido de un momento en familia, como si yo fuera una televisión vieja o una silla que ocupa espacio. Radical fue lo que hicieron conmigo. Yo apenas devolví la sensación, amplificada tal vez, porque mi memoria es más nítida de lo que piensan y mi paciencia tiene un límite, solo que nunca había sido obligado a tocarlo. Apagué la computadora
y fui hasta la terraza. La noche estaba limpia. Las estrellas cubrían el cielo como una alfombra de luces antiguas. Me senté en la silla mecedora y me quedé ahí por un buen tiempo, escuchando el sonido de los grillos, sintiendo el frío leve y el silencio absoluto. Era gracioso cómo esa soledad que ellos creían que me destruiría, en realidad me fortalecía. Ellos huían del silencio como si fuera castigo. Para mí era paz. Alrededor de las 23 horas, el celular sonó. Era un número desconocido. No contesté. Después vino un mensaje de mi hija. Corto, sin disculpa. Apenas, el carro se paró. Estamos sin gasolina. ¿Puedes ayudar? No respondí. Guardé el teléfono en el cajón, trabé la puerta del frente y subí al cuarto de la casa de campo. Dormí profundamente. Ellos probablemente durmieron en el carro o al borde de la carretera. Tal vez alguien pasó y ofreció ayuda. Tal vez consiguieron aventón. Tal vez finalmente sintieron, aunque fuera por una noche, el sabor de ser ignorados, el sabor de estar al margen, el sabor que me obligaron a tragar por tanto tiempo. Y ahí, en la madrugada fría, acostado en el cuarto de madera que yo mismo construí con mis propias manos, tuve el mejor sueño en años, porque sabía que la lección apenas había comenzado, y por primera vez no era yo quien necesitaba aprender. Al final de la tarde del día siguiente, la lluvia llegó como quien anuncia juicio, pesada e inclinada, cortando el cielo con truenos espaciados y gruesos, del tipo que hace vibrar la casa. Yo estaba nuevamente en la casa principal, después de una noche entera en la casa de campo, durmiendo en paz, en silencio, en algo que parecía finalmente justicia emocional. El café humeaba en la taza sobre la mesa de madera, y los periódicos estaban apilados a mi lado, como siempre estuvieron en las mañanas en que nadie me necesitaba. La diferencia es que ahora yo no necesitaba más de ellos. La ventana del frente, ligeramente empañada, comenzó a revelar la silueta de personas acercándose. No era necesario mucho esfuerzo para saber quiénes eran. Incluso sin nitidez, se podía reconocer los pasos apurados, los gestos cortos, la desesperación en el caminar. Vi la figura de mi hija sosteniendo al nieto de la mano, las ropas empapadas, pegadas al cuerpo. Mi yerno venía atrás, arrastrando las maletas o lo que quedó de ellas, con esfuerzo, ya que las rueditas pequeñas no combinaban con el barro de la acera. La tormenta los había acompañado por todo el camino, y por el estado en que llegaron, no tuvieron dónde refugiarse por horas. El timbre sonó 2 veces, 3, pero yo no me moví. Esperé un poco más, hasta que golpearon la puerta, como si la casa que antes dijeron ser pequeña de más para todos, ahora fuera el único refugio posible. Me levanté despacio, me tomé mi tiempo para abrir la puerta con calma, y ahí estaban ellos. Los 3 mojados, agotados, sin una palabra. Mi nieto miraba al piso, mi hija temblaba, y el yerno, el más orgulloso de todos, mantenía los ojos firmes, pero su boca, sus hombros y la maleta caída en el escalón lo decían todo. No pregunté nada. Di un paso al lado y dejé la puerta abierta. Entraron en silencio, como si estuvieran cruzando un portal de vergüenza. La casa parecía más fría ahora, no por la temperatura, sino por el contraste entre el calor con que siempre los recibí y la frialdad calculada del retorno. Se sentaron en el sofá, aún empapados. Mi hija trató de decir algo. Se ahogó. Silencio. No era necesario que dijera eso. Ya no se trataba de palabras. Se trataba de reconocimiento, del fin de la ilusión de que podían tratarme como nada y seguir viviendo como si fuera todo. Fui hasta la cocina. Serví 3 toallas secas y puse una tetera en la mesa. Agradecieron con los ojos, pero sin voz. Por primera vez en años, nadie me dio órdenes, nadie puso los ojos en blanco, nadie me corrigió sobre qué botón de la televisión apretar. Por primera vez, entendieron que quien tiene historia, tiene voz, y que quien olvida las raíces, inevitablemente resbala.
Durante el té, mi hija comenzó a llorar bajito. Mi nieto pidió disculpas casi susurrando, como si su propia conciencia lo reprendiera por no haber dicho antes. Mi yerno, que siempre fue hecho de hierro por fuera, parecía ahora hecho de papel mojado. Los tres estaban despojados de orgullo, despojados de la arrogancia que siempre usaron para empujarme al fondo del cuarto o del carro. Cuando terminé mi té, me levanté y fui hasta el portarretratos. Tomé la foto antigua de la familia y la miré demoradamente. Era como ver una obra de teatro que ya terminó, pero aún se repite en la cabeza de quien la vio. Después, guardé la foto en el cajón y cerré con llave. Ahí no había rencor. Había fin, y era eso lo que necesitaban entender. Algunas puertas, incluso abiertas, nunca más serán las mismas. Esa noche durmieron ahí, cada uno en un rincón. Por primera vez no se quejaron del colchón, de la ducha o de la comida. No pidieron contraseñas de Wi-Fi, no prendieron la televisión, no preguntaron dónde estaban los controles, apenas durmieron en silencio. Y yo también dormí. Pero mi sueño fue tranquilo, no por verlos arrepentidos, sino por saber que incluso si nunca lo dicen con todas las letras, aprendieron que no es posible construir felicidad sobre los escombros del irrespeto. Al día siguiente, todos despertaron antes que yo. Prepararon el café, limpiaron la loza, la mesa estaba puesta. Cuando me senté, mi nieto me sirvió sin decir nada, y mi hija puso la taza frente a mí con las manos temblando. Esas manos que me señalaron y me desautorizaron, ahora servían un té con cuidado, como si cada gesto fuera un pedido silencioso de perdón. Pero aún no era hora de perdonar, era hora de recordar, de fijar bien profundo que ninguna herencia, ningún viaje, ningún carro comprado a mi nombre supera el respeto que no fue dado cuando debía. Volvieron a casa así, pero la casa ya no era más de ellos. Y yo seguía viviendo, porque ese viejo que mandaron quedarse viendo televisión aún tenía más historia, más fuerza y más dignidad que todos ellos juntos. Y ahora, ellos lo sabían. El sol aún apenas había vencido la neblina de la mañana, cuando salí de casa con pasos firmes, la carpeta de cuero en las manos y la mirada dirigida hacia adelante. Crucé la calle con la cabeza en alto, como alguien que ya lloró todo lo que necesitaba llorar, y ahora solo camina con la clareza de lo que debe ser hecho. Fui directo a la notaría, no por impulso, no por venganza, sino por una decisión madurada que necesitaba ser documentada con tinta y testigos. Era hora de sellar lo que siempre estuvo implícito. El respeto no puede ser legado a quien solo valora cuando pierde. Me senté en la sala de espera, con mi documento sobre el regazo, mientras otras personas aguardaban por causas pequeñas. Un poder, una segunda copia, un reconocimiento de firma. Pero yo estaba ahí para cortar un cordón que ya se había podrido hace tiempo. El empleado me reconoció. Su padre había servido conmigo en la reserva. Sonrió y me llamó por el nombre completo. «Usted está diferente hoy», me dijo. Y yo apenas respondí. Hoy es el día en que la historia cambia. Lo primero que hice fue revocar todo el testamento anterior. Rompí cualquier cláusula que dejara un peso siquiera para quien me señaló la puerta de casa como si yo fuera una carga. Después, abrí un nuevo documento, de principio a fin redactado con precisión, cuidado y una memoria infalible. Detallé inmuebles, inversiones, cuentas y propiedades. Y en cada ítem, un nuevo nombre aparecía, el de quien me miraba a los ojos con sinceridad. Mi ahijado, ese muchacho que nunca me pidió nada, pero siempre aparecía con una sonrisa y un paquete de pan dulce en las mañanas de domingo. Él nunca me llamó viejo con desprecio, nunca cuestionó mi lentitud ni se burló de las historias que conté más de una vez. Por el contrario, anotaba los nombres, hacía preguntas, se reía en el momento justo
y me escuchaba como quien sabe que ahí había más que palabras, había vida. Cuando los otros planeaban vacaciones donde yo era voto vencido, él preguntaba si quería ir a pescar. Cuando ellos votaban para excluirme, él preguntaba si necesitaba algo de la farmacia. Firmé el testamento con la mano firme, en presencia de 2 testigos que vieron línea por línea lo que significa reconocer a quien vale la pena. Pedí que fuera leído en voz alta, y al final agregué una nota manuscrita con letra pausada. No dejo nada para quien olvida quién soy mientras aún respiro. No hay herencia para quien me enterró en vida. Entregué la copia final a mi abogado y me fui como quien baja de un tren después de un largo viaje. Con alivio, con dignidad. Al salir, respiré profundo y sentí el aire liviano, como si hubiera devuelto mi nombre a mí mismo. Pasé por el mercado, compré flores y fui a visitar a mi esposa al cementerio. Me senté al lado de la lápida y le conté todo. Hablé de la cena en que me callaron, del aeropuerto donde todo se desmoronó, del té silencioso servido por manos arrepentidas y del Nuevo Testamento. Dije que hice lo que ella habría hecho, que protegí lo que aún había de bueno, y que ahora finalmente podía descansar, no en los brazos de la muerte, sino en los brazos de la justicia. Volví a casa antes del mediodía. Mi ahijado estaba en la terraza esperando para llevarme al médico. Ni sabía aún del testamento. Trajo empanadas y jugo de naranja. Dijo que no era nada especial, solo quería hacer compañía. Y ahí, entre risas simples e historias repetidas, entendí lo que la vida entera trató de decirme. Sangre no es quien te llama papá, es quien te ve como hombre. Esa noche recibí una llamada de mi hija. La voz embargada pidió conversar. Dijo que quería explicar, pero ya no había más explicaciones que dar. Apenas silencio del otro lado de la línea. Escuché, no colgué, pero tampoco respondí, porque ahora todo lo que tenía que decir ya estaba escrito en el papel, sellado, irrevocable y justo. Se cerraba ahí el ciclo de una vida en que fui proveedor, pilar y sombra para una familia que creía que el amor era automático. Dejé atrás no apenas herencia, sino la ilusión de que el tiempo cura el irrespeto. Él solo revela quien nunca mereció. Y en cuanto a mí, aún estoy aquí, tomando mi café, leyendo mis periódicos, yendo a la feria los sábados y pescando los domingos. Con menos gente alrededor, es verdad, pero con más paz en el pecho, porque ahora sé, quien se ríe de tu vejez hoy, llorará tu ausencia mañana. Y yo apenas viví lo suficiente para garantizar que sepan exactamente por qué.